Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo esta serie de videos dedicadas al tema de choque, donde hablaremos de la definición, los tipos de choque que existen, cuál es su fisiopatología y cuáles son las etiologías que están detrás de este. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que puedas enterarte cuando subamos nuevos videos y también puedes seguirme en mis cuentas de Facebook y de Instagram. Sin más, vamos a estudiar. Bueno, comencemos entonces a hablar de shock. A continuación podemos ver algunas de las referencias que utilicé para la revisión. Se las voy a dejar en la descripción del video. Y comencemos a hablar entonces de la definición de lo que es el choque. El choque se define como el estado en el cual el aporte de oxígeno no suple la demanda tisular de oxígeno. Eso provoca que haya un metabolismo celular deteriorado y en caso de que no corrijamos esta situación, inminentemente va a ocurrir una falla energética en la célula que va a detener las funciones metabólicas y que va a llevar a un fallo orgánico. Siempre hemos asociado el estado de choque a una hipotensión, pero no es indispensable que exista una presión arterial baja para que digamos que alguien esté en choque. Y esto es algo que iremos profundizando a lo largo de toda la revisión. Lo que sí definitivamente es cierto es que el choque se produce o por una reducción de la cantidad de oxígeno disponible para las células o porque esas células no sean capaces de utilizar el oxígeno que les está entregando la sangre. Y ambas posibilidades pueden ocurrir. Entonces, ¿por qué se produce el shock? Y si se produce, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo cuando esto pasa? Lo primero que tenemos que entender es que todo gira en torno al oxígeno y a la incapacidad para utilizarlo o al hecho de tener un menor aporte de oxígeno. Y recordemos que ese aporte de oxígeno pues viene desde la atmósfera y llega hasta la mitocondria, ¿correcto? Entonces recordemos que el oxígeno ingresa desde la atmósfera hacia la vía aérea, luego alcanza los sacos alveolares. Una vez llega a la membrana alveolo arterial, pasa a la luz de los vasos arteriales y posteriormente continúa su camino hasta llegar a los tejidos periféricos, lugar en donde va a entrar a las células para hacer la respiración celular aerobia y con eso permitir que se produzca ATP. Entonces recordemos que el oxígeno es ese elemento que necesitamos para que la glucosa, que es el sustrato que se utiliza para obtener energía, pueda rendir la mayor cantidad posible de ATP. Y eso es lo que conocemos como la respiración celular aerobia. Entonces cuando uno se devuelve por allá a bioquímica básica, que le enseñaban a uno que la glucólisis consistía en tomar la glucosa, romperla, convertirla en acetil-CoA y el acetil-CoA ingresarlo al ciclo de Krebs en la mitocondria para producir NADH y FADH y que estas sustancias finalmente en la cadena de transporte de electrones iban a facilitar que se formara un gradiente de electrones en la membrana, en el espacio entre membranas mitocondriales para que finalmente el oxígeno en los complejos de la cadena de transporte de electrones recibiera el último electrón y activara a esa enzima que es la ATP sintasa para que se formaran 32 a 34 moléculas de ATP. Eso es un brochazo rapidísimo de lo que le enseñan a uno en la bioquímica básica. Pero el punto que debemos rescatar más allá de toda esa información bioquímica es que se producen 34 ATPs cuando hay oxígeno. Porque si yo no tengo oxígeno, lo que va a ocurrir es que va a pasar a ocurrir la glucólisis anaerobia. Y la glucólisis anaerobia, es decir, aquella que no utiliza oxígeno, produce solo 4 ATPs porque no hay entrada al ciclo de Krebs, porque no hay entrada a la cadena de transporte de electrones y simplemente la glucosa se convierte en piruvato, pero no va a convertir luego el piruvato a acetil-CoA, sino que va a convertirse en lactato. Es por esa razón que un estado de bajo oxígeno tisular se va a correlacionar con elevadas cantidades de lactato porque se está activando esa glucólisis anaerobia. Y definitivamente esta cantidad de ATP que estamos formando con la glucólisis anaerobia jamás va a ser equivalente a la que se puede formar con la respiración aerobia. Y es por esta razón que vamos a entrar en una falla energética si no hay oxígeno o si el oxígeno no se puede utilizar. ¿Listo? Entonces, pero uno dice, bueno, listo, digamos que deja de haber oxígeno. ¿Cómo hace para activarse todo este cuento de la glucólisis anaerobia? ¿Cuáles son los mecanismos de compensación? ¿Qué hace el cuerpo en respuesta a esto? Entonces, ¿qué pasa si no hay oxígeno en los tejidos? Entonces, cuando no hay oxígeno en los tejidos, resulta que se va a activar una sustancia que es el factor inducible por hipoxia, también conocido en la literatura americana como el IF,
¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? El if en presencia de oxígeno constantemente va a estar lisándose, ubiquitinándose y degradándose. Pero cuando no hay oxígeno, ese if va a ir hacia el material genético para que se transcriban genes que van a estar correlacionados primero con activar la lactato deshidrogenasa, es decir, activar la glucólisis anaerobia, inhibir la piruvato deshidrogenasa para que no se produzca acetil-CoA, es decir, no entremos al ciclo de Krebs, no entremos a la cadena de transporte de electrones, porque no va a servir de nada si no hay oxígeno. Van a haber genes que se van a estimular para que hayan más vasos sanguíneos, entonces hay mayor factor del crecimiento de endotelio vascular, y van a haber genes que van a favorecer la producción de eritropoyetina, entonces vamos a tener una mayor producción de glóbulos rojos con el fin de atrapar más oxígeno en los capilares alveolares. Y esta es la respuesta que tienen los tejidos ante la hipoxia, ¿de acuerdo? Ahora, sí o sí, un estado de hipoxia tisular eventualmente se va a traducir en hipoperfusión. Y la hipoperfusión va a llevar a que haya un inadecuado intercambio gaseoso. Si yo no logro intercambiar mis gases, pues el CO2 va a comenzar a retenerse. Y recordemos que el CO2 indirectamente funciona como un ácido. Entonces, si este se acumula, pues lo que va a hacer es que se disminuya el pH. Y si nosotros recordamos otros aspectos bioquímicos como la curva de disociación de la hemoglobina, habría que recordar que el efecto Bohr hace que cuando el pH disminuya, la hemoglobina suelte con mayor facilidad el oxígeno. Entonces, este es otro de los mecanismos de compensación que se tiene para que en el momento en que el pH baja, la hemoglobina comienza a entregar más el oxígeno, aumentando así la extracción, buscando mantener el metabolismo aeróbico. Pero si aún así definitivamente ese tejido persiste hipóxico, la utilización del oxígeno eventualmente ya se va a volver inclusive ineficaz. Entonces, así yo logre conseguir más adelante oxígeno, si la célula ya ha estado expuesta mucho tiempo a hipoxia, se va a dañar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo que no hubo oxígeno, que la célula se expuso a hipoxia, la cadena de transporte de electrones acumuló demasiados electrones que no pudieron llegar al complejo 5, a la ATP sintasa, y que prácticamente se salieron de la cadena de transporte y formaron especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno o como el superóxido. Entonces recordemos que esa cadena de transporte de electrones se conforma por complejo 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y que los electrones que vienen del ciclo de Krebs y que básicamente venían de este NADH y del FADH, viajan entre esos complejos. Si yo por alguna razón no tengo oxígeno, pues estos electrones no van a poder pasar del complejo 4 al complejo 5. Y si esos electrones no pueden pasar, ellos se sueltan de estos complejos y forman estas especies reactivas de oxígeno. ¿Cuál es el problema de las especies reactivas de oxígeno? Que favorecen o inducen la autofagia mitocondrial. Entonces la célula se da cuenta de la presencia de estas sustancias, hace autofagia y en caso de que esto no se corrija, inminentemente va a llevar a la muerte celular. Así que en otras palabras, si yo no tengo un adecuado aporte o una inadecuada utilización del oxígeno, voy a tener muerte celular. Y eso nos lleva de vuelta entonces a esa definición, donde lo que podemos concluir es que en caso de que no se corrija este estado de desbalance entre el aporte y la demanda, inminentemente va a ocurrir una falla energética en las células que me va a provocar un fallo orgánico. ¿De acuerdo? Entonces veamos que aparecen dos palabras muy importantes aquí, que son el aporte de oxígeno y la demanda tisular de oxígeno, o también conocida como consumo. Entonces, ellos se describen en siglas, el DO2 y el BO2. Y esto es importante porque en choque tenemos que comenzar a hablar de las definiciones operativas, ¿de acuerdo? No solo las semánticas, sino las operativas. Entonces, el DO2, también conocido como el aporte de oxígeno, va a ser equivalente al gasto cardíaco multiplicado por el contenido que tienen las arterias de oxígeno. Y eso va a ser básicamente el aporte de oxígeno que estoy dando yo con cada uno de los latidos del corazón. Ahora, si se dan cuenta en la fórmula, nosotros multiplicamos por 10 estas variables. Y esto es con el fin básicamente de que las unidades queden equivalentes. Es solo una constante para lograr las equivalencias. El valor normal del DO2 debe ser de 900 a 1100 mililitros por minuto. Pero ojo con esto,
esto siempre hay que indexarlo según la superficie corporal, porque no es lo mismo el DO2 que va a tener una persona de 40 kilos versus el que va a tener una persona de 100 kilos, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que indexarlo según la superficie corporal. Y luego vamos a tener el VO2, que es el consumo de oxígeno. Y es que el consumo de oxígeno es equivalente al gasto cardíaco también, pero esta vez no es multiplicado solo por el contenido arterial, sino por la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso. En otras palabras, ¿cuánto me quedó? Es decir, yo miro en las arterias y miro en las venas. Hago una resta y con eso sé cuánto quedó, cuánto fue lo que la célula tomó, lo que la célula consumió, y con eso puedo saber entonces cuál fue el consumo de oxígeno. Si se dan cuenta, el valor normal es de 250 mililitros por minuto. Es decir, que el consumo de oxígeno es una cuarta parte de lo que aportamos, ¿de acuerdo? La relación es 4:1, un aporte de 4, un consumo de 1. ¿Listo? Entonces, como nuestras células solo consumen una cuarta parte total del oxígeno que reciben en un minuto, eso quiere decir que las células no son dependientes de la entrega. Porque si, por ejemplo, a mí se me cae el aporte de oxígeno, no sé, a 500 mililitros por minuto, no hay problema, porque sigo teniendo inclusive el doble de lo que necesita la célula. Entonces no es dependiente de dicha entrega, a menos que llegue a ese punto crítico en donde el aporte sea equivalente al consumo. Pero entonces aparecen estas variables de contenido arterial de oxígeno, contenido venoso de oxígeno. ¿Eso qué es? Entonces el contenido arterial de oxígeno va a depender de 3 variables: la hemoglobina, la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. La hemoglobina, como vemos aquí en la ecuación, se multiplica por 1.39, que básicamente es la máxima capacidad de oxígeno que podría cargar la hemoglobina, y por la saturación de oxígeno. Y eso lo sumamos a la presión arterial de oxígeno multiplicado por 0.03. Entonces, básicamente lo que yo estoy tratando de decir acá es cuánto del oxígeno va pegado a la hemoglobina, cuánto del oxígeno va disuelto en la sangre sin estar pegado a la hemoglobina, y la razón por la que la presión arterial de oxígeno se multiplica por 0.03 es porque es la constante de solubilidad de ese gas en la sangre. Así que de esa forma yo ya puedo decir con certeza cuánto oxígeno hay en la arteria multiplicado por el gasto cardíaco y ya sé que ese es el DO2, ¿correcto? Ahora, el contenido venoso. El contenido venoso pues vendría siendo exactamente las mismas variables, solo que reemplazo en vez de saturación arterial de oxígeno por saturación venosa de oxígeno. En vez de presión arterial de oxígeno, presión venosa de oxígeno. Pero el resto es exactamente igual. Ahora, uno se podría preguntar, ¿yo dónde tomo esta muestra de sangre? ¿La tomo en una vena periférica o la tomo en una vena central? ¿La tomo en la yugular? ¿La tomo en la subclavia? ¿La tomo en la unión cabo-atrial? ¿En dónde? Entonces, idealmente uno debería obtener estos valores de la unión cabo-atrial o inclusive de la mismísima arteria pulmonar, ¿sí? El problema es que uno pues necesita un catéter de Swan-Ganz para poder obtener esa muestra de la arteria pulmonar. Entonces casi siempre lo que pasa es que los pacientes tienen catéteres venosos centrales que van hasta la unión cabo-atrial y de ahí se obtienen estos valores venosos, ¿ok? Ahora, hay una fórmula, digamos que simplificada, de pronto un poco más aproximada, no exacta, del consumo de oxígeno que en teoría también se puede utilizar, y es que sacamos de la ecuación a las presiones arteriales y a las presiones venosas, es decir, solo contemplamos saturaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría del oxígeno va a ir unido a la hemoglobina. Entonces, esta sería una forma en la que también lo podríamos calcular. Gasto cardíaco multiplicado por lo que vendría siendo la diferencia del contenido arteriovenoso, pero de forma simplificada, que sería hemoglobina por diferencia entre saturación arterial y venosa de oxígeno por 1.34, que también puede servir si lo queremos hacer de una forma pues más sencilla. Y todo esto se mide, todo esto nos da información, nosotros lo podemos calcular y saber qué tal está funcionando la entrega y el consumo. ¿Listo? Ahora, aparece un concepto adicional que es la rata de extracción de oxígeno, o también conocida como tasa de extracción de oxígeno, que como su nombre me lo dice, es qué porcentaje del oxígeno se extrae a nivel tisular durante cada ciclo cardíaco. No es más que el porcentaje de oxígeno que llega a los tejidos y es consumido. Uno espera que normalmente la célula extraiga desde el 25 hasta el 35% del oxígeno que le llega. Y la fórmula básicamente es esa relación entre el VO2 y el DO2, ¿no es cierto? Que sabemos que la relación pues tiene que ser
1 a 4, por eso es que es el 25%, ¿correcto? Cuando yo reemplazo las fórmulas, pues lo que me termina quedando es contenido arteriovenoso de oxígeno dividido contenido arterial de oxígeno, porque acordémonos que el gasto cardíaco se cancela. Pero digamos que una forma que uno ve mucho que se utiliza en la unidad de cuidado intensivo y que es aproximada es simplemente hacer una diferencia entre la saturación arterial y la saturación venosa. Entonces yo simplemente veo la saturación arterial de oxígeno, que usualmente suele ser algo así como 90 o 95%, y la saturación venosa mixta, que lo normal es que sea del 70 al 75%, y básicamente me da ese 20-25% que esperaría que esté extrayendo normalmente la célula, ¿cierto? Eso es un ejemplo ahí rápidamente, pues, de qué es lo que esperaríamos encontrar. Y esta gráfica representa esa relación entre la entrega y el consumo de oxígeno. Entonces démonos cuenta que ese DO2 en su pico, o sea, en lo más alto que podría ser su aporte, si comienza a bajar, no importa. Dense cuenta que el VO2 pues sigue siendo exactamente el mismo, porque no es dependiente esa relación, a menos de que lleguemos a este punto crítico, ¿cierto? En donde el consumo de oxígeno ya es equivalente a ese aporte que se le está dando. Y si yo bajo ese aporte de oxígeno, entonces ahí estamos en verdaderos problemas y es cuando el consumo comienza a aumentar, ¿cierto? Entonces ese es el punto crítico, es la rata crítica de extracción de oxígeno. Después de alcanzar esa rata crítica es cuando el metabolismo anaerobio se activa, ¿de acuerdo? Y es por eso que comenzamos a ver cómo esta línea que representa al lactato en correlación con el DO2, vemos entonces que cuando alcanzamos esa rata crítica de oxígeno, el lactato comienza a elevarse y es porque arrancó el metabolismo anaerobio. Ahora, si bien esta relación se preserva en la mayor cantidad de tipos de choque, en el choque séptico, que es uno que estaremos hablando un poco más tarde, esto no funciona exactamente igual. De hecho, en estas situaciones, la rata de extracción de oxígeno se va a desplazar hacia arriba y hacia la derecha, ¿cierto? ¿Y por qué en el choque séptico ocurre esto? Porque, como lo hablaremos en el video de sepsis, en el choque séptico hay un fallo en la microcirculación que, diferente a lo que ocurre en otros tipos de choque, hace que se alcance rápidamente esa rata crítica de extracción de oxígeno y que desde el principio tengamos estas curvas más pronunciadas. Pero eso es algo que hablaremos un poco más en sepsis. Ahora, si ya entendemos los conceptos y las definiciones operativas de las variables que me definen el choque, entonces podemos conocer los rangos, rango absoluto, rango ajustado a superficie corporal y la fórmula que se utiliza para cada una de estas variables. Gasto cardíaco, contenido arterial de oxígeno, DO2, VO2 y tasa de extracción de oxígeno. Y si yo ya sé entonces qué es lo que pasa cuando una persona está en choque y cuáles son las variables que debo conocer pues para definir si efectivamente existe ese desbalance entre el aporte y el consumo, lo siguiente que deberíamos saber es ¿por qué? ¿Por qué ocurre estos choques? ¿Cuáles son las causas que podrían estar detrás de un choque? Entonces el choque se va a dividir en 4 tipos: el hipovolémico, el obstructivo, el distributivo y el cardiogénico. Arranquemos entonces con el hipovolémico. Entonces el hipovolémico, como su nombre me lo dice, quiere decir que hay una poca cantidad de volumen en la sangre y que eso es lo que explica que llegue menos sangre a los tejidos. El hipovolémico a su vez se puede subdividir en hemorrágico y en no hemorrágico. El hemorrágico ya sabemos que se puede producir o por trauma, o por hemorragia gastrointestinal, o por hemorragias durante procedimientos quirúrgicos, hemorragias retroperitoneales, como pasa en una ruptura de aneurisma aórtico, fístulas entre la aorta y el tubo intestinal, pancreatitis hemorrágica, erosión de tumores, rupturas de embarazos ectópicos, hemorragia posparto, hemorragia uterina normal. Esto básicamente solo son ejemplos de que en el cuerpo puede sangrar, pero todo lo que sangre y me haga perder mucho volumen me puede llevar a un choque hemorrágico. Pero también tenemos choques hipovolémicos no hemorrágicos, los que se producen, por ejemplo, por pérdidas gastrointestinales, llámese por enfermedades diarreicas agudas de alto gasto, vómito,
pérdidas de la piel por quemaduras, insolación, afecciones dermatológicas, pérdidas renales, por ejemplo por diuresis osmótica como pasa en la cetoacidosis diabética, un cerebro perdedor de sal, un hipoaldosteronismo, las pérdidas en el tercer espacio, por ejemplo el líquido que se sale en cirrosis a cavidad peritoneal o en pancreatitis o en obstrucción intestinal o en lesiones por aplastamiento, en donde todo este plasma se extravasa a terceros espacios que van a hacer que haya una hipovolemia relativa que me lleva a estado de choque. Vamos con el segundo tipo, el choque cardiogénico. Entonces aquí el problema ya no está en la cantidad de sangre, sino que la bomba, que es la que me impulsa esa sangre por el sistema vascular, no funciona correctamente. Y esto puede pasar o porque yo tengo una cardiomiopatía, ¿cierto? En donde ese tejido miocárdico no funciona, ya sea por infarto, por falla cardíaca, un miocardio aturdido, un choque séptico avanzado que me genera una cardiopatía séptica, miocarditis, una contusión miocárdica o fármacos que sean tóxicos para ese miocardio, o por arritmias, ¿cierto? Entonces arritmias como por ejemplo taqui o bradiarritmias, FA, flóter, taquicardia de reentrada del nodo AB, taquicardia ventricular, bloqueos AB de alto grado, todos pueden llevar a que el sistema eléctrico no funcione bien y eso me comprometa el gasto cardíaco. O finalmente las causas mecánicas, que se rompa alguna válvula, que la válvula sea insuficiente de forma severa, que haya un absceso en la válvula, que se cierre críticamente alguna de las válvulas, que se rompa un aneurisma de pared ventricular o por ejemplo un mixoma auricular. Vamos ahora con el tercer grupo de choque, el distributivo. Entonces el distributivo, su mayor representación definitivamente es el séptico, ¿de acuerdo? La sepsis es el tipo de choque más importante de distributivo. Pero eso no quiere decir que no hayan otros. Tenemos también los que no son sépticos, como por ejemplo inflamatorios por quemaduras, traumatismos, pancreatitis, post-infarto, post-bypass, embolias grasas, embolias amnióticas, fugas capilares idiopáticas, neurogénicos, como por ejemplo por traumas cerebrales, lesiones medulares, anestesia neuroaxial. Entonces esto hace que obviamente el sistema nervioso autónomo entra en disfunción y pierde la capacidad de regular el tono vasomotor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el choque distributivo? En el choque distributivo el problema es que los vasos están completamente dilatados. Y como están dilatados, la tensión cae, el flujo cae y eso me lleva a un estado de choque. Choque anafiláctico, que puede ser mediado por IgE, independiente de IgE o no inmunológico, dependiendo cuál sea la sustancia que lo desencadena. Y finalmente otros que no se podrían categorizar en ninguno de los anteriores, pero que el mecanismo también es distributivo. Por ejemplo, la insuficiencia hepática, las reacciones transfusionales, la vasoplejía cuando uno está utilizando vasodilatadores o hace derivaciones cardiopulmonares o las intoxicaciones por metales pesados. Todo esto me puede generar un estado de choque distributivo. Y finalmente tendríamos el último tipo de choque, que es el choque obstructivo. El choque obstructivo puede producirse o por causas vasculares pulmonares o por causas mecánicas. Entonces, vascular pulmonar, ¿a qué hace referencia? Que yo tenga, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, que yo tenga una hipertensión pulmonar grave, que se me obstruya alguna de las válvulas pulmonares o tricuspidia, o que tenga una embolia que no sea por un trombo, por ejemplo, que sea por gas, una embolia aérea venosa, ¿cierto? Y el otro tipo de choque obstructivo es el mecánico. Entonces, por ejemplo, un neumotórax a tensión que compromete el gasto cardíaco, un hemotórax, un derrame pleural masivo, un taponamiento pericárdico, una pericarditis constrictiva, una hiperinsuflación dinámica grave, como pasa en la EPOC o en el asma, o en el autopip elevado en el contexto pues, de una ventilación mecánica mal administrada, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, como pasa en las cardiomiopatías hipertróficas, o un síndrome compartimental abdominal, por ejemplo, que es una complicación, por ejemplo, de la pancreatitis aguda, severa. Y finalmente, un grupo que conocemos como el choque de etiología mixta o desconocida. Entonces, por ejemplo, endocrinológicas como la insuficiencia suprarrenal, la tirotoxicosis, el coma mixto. Digamos que los mecanismos que subyacen a estos choques pues combinan diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, puedo tener hipovolemia mediada por la deficiencia de aldosterona,
metabólicos, la acidosis y la hipotermia, y otros como los politraumatismos o el choque agudo con una enfermedad cardíaca preexistente u otras intoxicaciones varias. Así que esta es la clasificación del choque en sus 4 mecanismos posibles principales y las correspondientes etiologías que podrían generarlo. ¿De acuerdo? Y de esta forma finalizaríamos nuestro primer video acerca de la fisiopatología, acerca de las definiciones que debemos conocer, la fisiopatología detrás del choque y cuáles son las causas que lo pueden generar. En el próximo video estaremos hablando acerca de las manifestaciones clínicas, paraclínicas, la forma de hacer el diagnóstico de choque y qué herramientas utilizar para clasificarlo.